En esta sesión de introducción al código estructural, vamos a ver dentro del título 2 dedicado a estructuras de hormigón, este título en su segundo capítulo sobre propiedades tecnológicas de los materiales, otro de los componentes del hormigón estructural, en este caso, las adiciones. Nos dice el código, en su artículo 32, que se entiende por adiciones los materiales inorgánicos, puzolánicos o con hidraulicidad latente que, finamente divididos, pueden ser añadidos al hormigón con el fin de mejorar alguna de sus propiedades o conferirle características especiales. También que recoge únicamente utilización de cenizas volantes y humo de sílice, como adiciones al hormigón cuando se esté fabricando. Las cenizas volantes, nos lo escribe aquí, son residuos sólidos que se recogen por precipitación electrostática o por captación mecánica de los polvos que acompañan los gases de combustión de quemadores de centrales termoeléctricas alimentadas por carbones pulverizados. Las cenizas de combustión se podrán emplear en hormigones no estructurales y no se contempla su utilización aquí. También otro tipo de cenizas como de fondo y escoria central térmica, así como de lecho fluidizado, otras diferentes a las volantes de central térmica, no están admitidas para no estructurales ni para hormigones no estructurales. Y el humo de sílice, aquí su producto se origina en reducción de cuarzo de elevada pureza con carbón en hornos eléctricos de arco para producción de silicio y ferrosilicio, que es la adición, diríamos, de mayor calidad que las cenizas volantes, pero también con un coste bastante más elevado. Dice también que la utilización de escorias granuladas molidas de horno alto, como decía el hormigón, tiene experiencia reducida en España y que la ley facultativa podrá, de acuerdo con lo que se indica al principio en las bases del código, autorizar su utilización bajo su responsabilidad, basándose en el estudio experimental del comportamiento del hormigón fabricado con escoria y cemento que se vaya a utilizar. Y que tenga en cuenta no solo prestaciones existentes, sino durabilidad en el ambiente donde vaya a estar ubicada la estructura. No hay que olvidar nunca la durabilidad. Y también que las adiciones se podrán utilizar como componentes del hormigón siempre que se justifique su idoneidad para su uso, produciendo el efecto deseado sin modificar negativamente las características del hormigón y tampoco sin que presente ningún peligro para la durabilidad del hormigón o para la corrosión de las armaduras que en él queden embebidas. Nos dice que para utilizar tanto cenizas volantes, humo de sílice como adición al hormigón deberá emplearse un cemento tipo CEM 1, es decir, que no lleve una cantidad importante de todo cemento sin que lleve ya adiciones incorporadas como podrían ser los CEM 2 y sucesivos. Además, que en el caso de adición de cenizas volantes, el hormigón deberá presentar un nivel de garantía conforme al indicado en el artículo 18 del código, es decir, tener lo que se denomina un DOR o un DCOR, un distintivo de calidad oficialmente reconocido. Con lo cual, si no vamos a... Vemos que esto nos limita también, y no, salvo que tengamos este tipo de hormigón, un proveedor que tenga este distintivo de calidad, pues no vamos a poder utilizar esta adición de cenizas volantes. Que al final, ¿para qué vamos a querer añadir estas cenizas volantes? Pues como se ve en la parte de durabilidad, lo que nos permite es el convalidar parte de una equivalencia del peso de estas cenizas como peso de cemento de cara a la dosificación. Y luego, pues alguna otra propiedad que puede ser de interés, pero sobre todo es para reducir esa cantidad de cemento. Nos dice también que el hormigón pretensado podrá emplearse adición de cenizas volantes cuya cantidad no podrá exceder el 20% del peso de cemento o humo de sílice cuyo porcentaje no podrá exceder el 10% del peso del cemento. Una serie de limitaciones que se nos presentan siempre esperamos emplear adiciones. También que en aplicaciones concretas de hormigón de alta resistencia, que se fabrique con cemento tipo 1, se permite la adición simultánea de cenizas volantes y humo de sílice. No tiene por qué elegirse un solo tipo de adición. Pero eso sí, siempre que el porcentaje de humo de sílice no sea superior al 10%,
¿vale? Del peso de cemento, y que el porcentaje total de adiciones no sea superior al 20% del peso de cemento. Y en este caso, dice que la ceniza volante solo se contempla efecto de mejorar compacidad y relojía del hormigón, sin que se pueda contabilizar como parte del conglomerante, como hemos dicho, es decir, como cemento a efectos del contenido mínimo que se exige por durabilidad. Y además, que en elementos no pretensados en estructuras de edificación, la cantidad máxima de cenizas volantes no excederá el 35% del peso del cemento, mientras que la cantidad máxima de humo de sílice no excederá el 10% del peso del cemento. Y además, nos dice que la cantidad mínima de cemento se especifica en el apartado correspondiente de durabilidad, donde nos dice la dosificación, nos dice tanto el contenido mínimo de cemento como la relación agua-cemento máxima, y también la resistencia esperable, que es prescriptiva en este nuevo código. Dice, con respecto al contenido de un cloruro, pues nos iremos también al apartado correspondiente de durabilidad. Y aquí ya nos dice, tampoco vamos a meternos en mucho detalle, los prescripciones y ensayos de las cenizas volantes. Son productos que deben de tener las cenizas volantes marcado CE, y en la declaración de prestaciones deberemos verificar que se cumpla con esto que nos especifica aquí el código. Y ya no nos dirige a otra norma, sino que nos dice aquí propiamente en el código las limitaciones que vamos a tener para las cenizas volantes. ¿Vale? Un poco más de especificación relativa a la expansión, a demanda de agua, etcétera, que debemos verificar en la declaración de prestaciones. Y lo mismo para el humo de sílice. Nos dice, pues deberá tener marcado C respecto a esa norma, y debemos verificar que la declaración de prestaciones cumple con lo que aquí se nos especifica. Y con esto se habría completado la parte relativa a las adiciones en hormigón. Ya vemos que es algo que está bastante limitado, ya sea porque se exige un distintivo de calidad, porque se limita mucho el peso, pero en ocasiones pues habrá son datos que hay que conocer por si en algún proyecto nos toca aplicarlo. Y sobre todo saber que la declaración de prestaciones tiene que cumplir con lo que se especifica aquí en el código y no nos lleva fuera a ninguna norma para verificarlo.